Bienvenidos a mi canal Agua de Sabiduría. Virgo, este espacio fue creado pensando en ti. Y la lectura de hoy es con la intención de llevarte a tu fuente donde se encuentra radicada tu economía y tus finanzas. Virgo, te caracterizas por tener un espíritu crítico. Aunque eres paciente, eres un signo que te guía por la lógica. Eres metódico, te gusta aprender y analizar situaciones complejas. Eres perfeccionista y emprendedor, amigo Virgo. Bueno, Virgo, voy a estar hablando en los primeros minutos sobre estos virgos casados, estos virgos comprometidos, estos virgos con familia. Vamos a ver cómo se presenta tu economía para esta semana, Virgo. Te gusta llevar el control del dinero, de los gastos, y eso es bueno en estos tiempos que estamos viviendo. Es excelente tener el control. No te gusta caer en excesos y eso es bueno. Bueno, Virgo, vamos contigo. Virgo, para este Virgo que trabaja en empresas, que no se atreve a lanzarse a muchas cosas, al Virgo que está buscando trabajo, que está analizando la situación del país, la situación económica, este Virgo le vienen nuevas ofertas de trabajo. Esta misma semana vas a recibir información. Y hay un Virgo que está sumamente preocupado, con situaciones tensas, pero este Virgo no se está dando cuenta que hay oportunidades ahí que lo pueden ayudar a resolver esas situaciones. A veces, Virgo, hay que meditar un poco las cosas, ver un poco las cosas con calma, no precipitarse. Sabemos que la situación está un poquito convulsionada en todos lados, en todas partes del mundo, está todo muy convulsionado, pero es bueno tener un poco de calma y tranquilidad cuando se trata de nuestra economía, cuando se trata de nuestras finanzas. Y este Virgo que tiene empresas, este Virgo le está yendo bien, este Virgo está recibiendo nuevos contratos para el trabajo, está recibiendo nuevos clientes, está recibiendo mucho trabajo y oportunidades. Entonces, es bueno, Virgo, aprovechar este momento. Este Virgo que tiene empresas, que tiene su negocio propio, es bueno aprovechar este momento. Es bueno aprovechar todas estas oportunidades que están llegando. Y el Virgo que ahorita piensa que las cosas no están yendo tan bien porque, bueno, hay situaciones que se han salido de sus manos, porque hay situaciones que no ha podido controlar, todo eso va a comenzar a fluir, va a comenzar a desenvolverse, ¿sí? Hay firmas de contratos, hay nuevas, hay Virgos que tienen que arreglar situaciones con la documentación, hay Virgo que está buscando trabajo y dice, wow, no tengo todos los documentos listos, pero hay la oportunidad, van a continuar. Este Virgo que le gusta trabajar con personas, bien sea dictando charlas, bien sea asistiendo a reuniones, este Virgo también va a tener mucha fluidez en todo eso. Este Virgo que le gusta comprometerse con el prójimo y ayudarlo a salir adelante en su trabajo, este Virgo también va a tener muchas oportunidades. Y llega el equilibrio, hay un momento de equilibrio en tu vida en esta semana y es bueno aprovecharlo para meditar, para tomarse las cosas con calma. Es bueno ver cómo las cosas van fluyendo, porque a ti, Virgo, te gusta mucho la comodidad, te gusta trabajar con tranquilidad, te gusta aprovechar esos espacios. Entonces, esta semana se presenta bastante bien. Es el momento para aprovechar todo esto.
Y bueno, Virgo, toma las decisiones que se están presentando. Toma una decisión afirmativa porque hay trabajo, hay evolución, hay equilibrio, es el momento para tomar la decisión. La entrada de dinero va a fluir. A los Virgos que trabajan en empresas, también se les ofrecen, que dejaron los trabajos, también se les ofrecen nuevas entradas de trabajo, nuevas propuestas de trabajo. El Virgo que está en empresa y quiere un puesto en esa empresa también va a fluir. Es una buena semana que se está presentando para estos Virgos comprometidos, para estos Virgos que tienen familia, para estos Virgos que están dependiendo de un sueldo, para este Virgo que tiene empresa pero que tiene una familia. Y entonces hay que aprovechar estos momentos para comprar seguros, para comprar para asegurar bien sea el carro, la casa, pendiente con los seguros. Es muy importante tener eso al día. Y bueno, nada, las oportunidades siguen fluyendo y hay que estar pendiente de eso. Hay Virgos que van a tener cambios de vivienda, cambios de lugar, quizás se queden en la misma ciudad, pero van a tener cambios de vivienda y de lugar, porque así se presenta. Hay Virgos que las cosas que no le han salido tan bien porque en su entorno laboral los han engañado o no les han sido totalmente fieles, ese Virgo se va a dar cuenta de eso y va a tomar cartas en el asunto y se va a solucionar la situación. Esta misma semana te vas a dar cuenta de eso, Virgo. Ahora voy con ese Virgo soltero, ese Virgo que bueno, ahorita no tiene una familia porque está haciendo otras cosas en su vida, está planeando otras cosas, porque al Virgo le gusta tener todo fríamente calculado, le gusta controlar su entorno, le gusta controlar sus finanzas, y entonces este Virgo soltero, vamos a ver cómo se presenta esta semana para ti, Virgo. Y vemos que esta semana hay oportunidades las personas que trabajan en bienes raíces. Me sale mucho eso, que los signos últimamente están moviéndose mucho en ese ambiente. Hay que tener un poquito de cuidado, Virgo, con a quién vas a ir a mostrarle terrenos, casas y ese tipo de cosas, porque hay Virgos que se van a ver envueltos en situaciones un poquito fraudulentas. Entonces hay que tener cuidado con eso, Virgo. No lanzarte al vacío, aunque tú no estás acostumbrado a eso, tú siempre estás pendiente y controlando las cosas, pero a veces las cosas se salen de las manos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en esto, pero siempre vas a encontrar la solución. Hay otro Virgo que sí, que las cosas están ya fluyendo, que las cosas están saliendo muy bien. Y hay el Virgo que no sé por qué razón se está ilusionando mucho con pajaritos que le están pintando. Mira, Virgo, ten cuidado con eso, porque allí en esa situación no se ve fluidez, mucho cuidado con eso, ¿ok? Y está el Virgo que tiene su empresa, el Virgo que está desenvolviéndose en sus negocios. Hay llamadas del extranjero, Virgo, quizás viajes al extranjero, quizás movimiento hacia allá, y es bueno aprovechar esa oportunidad para viajar, para hacer nuevos contratos, para fluir en ese ámbito. Y por ejemplo, Virgo, viene estabilidad, vienen oportunidades. Esta semana esas llamadas que te van a hacer, Virgo soltero, y quizás el casado también está involucrado en esto, esas llamadas van a dar buenos frutos, ¿ok? El casado está un poquito como que, bueno, no me puedo cambiar de ciudad, no puedo cambiarme de país, porque, o sea, tengo una familia, tengo
que pensar en eso también. Entonces, pero el Virgo soltero que le sale esta oportunidad es el momento de aprovecharlo, es el momento de fluir con eso, es el momento de viajar, de aprovechar la oportunidad. No la desperdicies porque es bastante trabajo, es bastante desenvolvimiento en tu profesión, en la profesión que hayas escogido en ese momento y se pinta todo muy bien. Trabajo, dinero, estabilidad. Entonces esos Virgos que los están llamando para otros países u otras ciudades, es el momento de aprovechar esa situación porque hay mucha fluidez para eso. Entonces, bueno Virgo, tú sabes que esta es una lectura general, ¿verdad? No obstante, te puede, si en este momento te conectaste con mi canal, quiere decir que esta información era para ti. Yo espero que esto te haya servido para despejar dudas, si alguno tenía alguna duda, y para tomar decisiones acertadas. Si deseas una consulta más personal, te invito a que te dirijas a mi canal, a mi página web, a aguasdesabidurías.com. Éxito Virgo en todo lo que estás emprendiendo y permite que las aguas de la sabiduría te lleven al mar de la abundancia. Éxito Virgo.